día de hoy, todo el mundo conoce a Naughty Dog por Uncharted y The Last of Us. ¿Y cómo no iba a ser así si cada juego que ha salido de estas dos franquicias son auténticas obras maestras? Y sí, lo sé, cada juego tiene sus cosas, no son perfectos, excepto Uncharted 2 y The Last of Us 1. Esos sí que son juegos perfectos. Pero en general, Naughty Dog ha demostrado que son los reyes en hacer juegos de acción y aventuras con toques muy cinematográficos, con unos gráficos que, ¡ay papá, se te va la olla con cada juego! Y que además son tan emocionales que no puedes evitar que con cada uno de estos juegos no se te escape alguna lagrimilla. Pero a pesar de todo esto, no podemos olvidarnos de dónde viene Naughty Dog, y que en la generación de PlayStation 1 se dieron a conocer por todo lo alto con el icónico e irreemplazable Crash Bandicoot, y que ya hablamos en un vídeo en este mismo canal de su trayectoria, así que echarle un vistazo. Pero hoy, familia, estamos aquí por la franquicia que para muchos es lo mejor que ha creado esta gente y que además se traduce en infancia para muchos de nosotros, y que son, como no, los increíbles juegos de Jak and Daxter. Y que marcaron de tal manera en todos nosotros que aún a día de hoy seguimos sin poder olvidarnos de este dúo tan icónico que la pegaron bien fuerte en la generación de la PlayStation 2. Y que además, a día de hoy, todos nosotros seguimos sin perder la esperanza por ver algún día ese Jak and Daxter 4 que nunca vio la luz. Pero lo que no todo el mundo sabe es que Naughty Dog sí estuvo desarrollando Jak and Daxter 4. Y además, en más de una ocasión, ya que esta increíble franquicia no se podía ir de la industria del videojuego sin una despedida como se merece. Y por muy poco estuvimos a punto de tenerlo en nuestras manos, hasta que al final, desde Naughty Dog, decidieron cancelarlo para dar lugar a lo que hoy en día conocemos como The Last of Us. ¿Cómo os quedáis, Y no quiero culpar a The Last of Us, creo que todos amamos y disfrutamos tanto de Joel como de Ellie en ese mundo postapocalíptico infestado por zombies, y no unos zombies cualquiera precisamente. Pero lo que algún día iba a ser Jak and Daxter 4, al final evolucionó ese concepto a The Last of Us, y precisamente esto es lo que vamos a ver en este vídeo, así que si os queréis enterar de todo esto, quedaos y disfrutad del vídeo. Y para continuar, primero tenemos que entender cómo ha funcionado Naughty Dog a lo largo de sus andaduras por la industria del videojuego, funcionando siempre de la misma manera bajo un mismo patrón, a lo que se traduce como franquicias más spin-off de por medio por generación. Es decir, tuvimos en PlayStation 1 la trilogía de juegos de Crash Bandicoot. En PlayStation 2 dieron paso, como no, con la trilogía de Jak and Daxter. Y en la generación de PlayStation 3 tuvimos a Uncharted. Pero claro, ¿dónde entra The Last of Us en todo esto? Pues efectivamente, como estás adivinando, The Last of Us fue el juego que rompió este mismo patrón, además de la cuarta entrega de la franquicia de Uncharted, que fue la primera saga de Naughty Dog que fue expandida más allá de 3 títulos. Pero ¿y por qué? ¿Por qué este cambio así de repente? Bueno, pues por eso estás en este vídeo, ¿no? Así que déjame que te explique. Como bien os comentaba, antes ese honor de ser la saga con su primera cuarta entrega iba a estar en manos de Jak and Daxter, pero finalmente no fue así, y en medio de todo esto entraría The Last of Us en la ecuación. Pero antes de seguir, vamos a ir un pelín para atrás para entrar en contexto. Jak and Daxter 4 ha estado en la mesa de trabajo de Naughty Dog en varias ocasiones. La primera, de hecho, fue tras el lanzamiento de Jak X Combat Racing. Con el paso de generación de la PlayStation 2 a la PlayStation 3, desde Naughty Dog, trabajaron en adaptar la tecnología del estudio a la complicadísima estructura de PlayStation 3. Y por ende, comenzaron a reimaginar la saga como una aventura más centrada en la narrativa y más lineal,
pero finalmente descartaron esa opción y en base a esa idea nació el primer Uncharted, que fue todo un éxito por cierto, y ya con una nueva franquicia en la mesa y con la sorprendente recepción que tuvo, el estudio intentó ir con todo a por una segunda entrega. Pero claro, ahora con dos franquicias entre manos, el estudio intentaría recuperar a Jak and Daxter, pero la falta de personal disponible para un segundo proyecto acabó con la cesión de la licencia a High Impact Games, un estudio con un buen currículum ya que había trabajado en un par de proyectos de Ratchet & Clank. Estos con el tiempo desarrollarían lo que sería finalmente Jak and Daxter The Last Frontier. Y la verdad que esta entrega no fue mala, pero dejó un mal sabor de boca a los fans más acérrimos de la saga, y todo el mundo llegaría a la conclusión de que esta entrega no podía ser la despedida de Jack y que la saga merecía una cuarta entrega numerada. Realmente, el trabajo de High Impact Games no fue malo del todo, pero decepcionó, sobre todo porque dentro del proyecto estuvieron involucrados trabajadores de Insomniac y de Naughty Dog. Así que con esta despedida tan amarga del personaje y con esa espinita clavada, con el tiempo se estudiaría su retorno, de nuevo, por manos de Naughty Dog. Pero con un estudio que ya había reformulado su propia manera de hacer videojuegos tras el cambio de generación, con la saga de Uncharted entre manos, y que además querían crear un acercamiento más realista y contemporáneo de la licencia para que encajase con la, en su momento, actual generación de la PlayStation 3, surgiría un dilema interno en el estudio. Y es que claro, por una parte, el juego que querían hacer no encajaba en lo que hacía que un Jak and Daxter fuese un Jak and Daxter, y notaban que perderían gran parte de la personalidad de la franquicia y que eso dejaría decepcionados a sus fans. Pero claro, por otra parte, Naughty Dog no veía ningún otro escenario para la cuarta entrega de Jak and Daxter que no fuese con la nueva imagen que le querían dar a la saga. Así que al final decidieron que materializar ese proyecto acabaría por convertir la saga en algo que no era, y para evitar decepcionar a los fans, evolucionaron el concepto a lo que acabaría siendo The Last of Us. ¿Cómo os quedáis, Todo esto se explica si lo vemos desde un sentido más empresarial. Tenemos que entender que el estudio norteamericano ha sufrido una clara evolución desde sus primeros juegos e incluso dentro de las mismas sagas. Con el primer Uncharted hasta el último se puede ver la madurez del equipo. Con una visión del estudio diferente y una manera de hacer videojuegos algo más madura y realista en cierto modo, parece difícil que Naughty Dog vuelva a hacer un Jak and Daxter tradicional, aunque he de decir que el retorno de este dúo no está completamente descartado, ya que Naughty Dog no descarta en un futuro dar el final de esta franquicia que amamos todos a los fans tarde o temprano. Así que quizás, y solo quizás, algún día se den las condiciones perfectas para que volvamos a vivir nuevas aventuras con ellos. Crucemos los dedos por ello. Por suerte, aún podemos disfrutar de por lo menos el arte conceptual de Jak and Daxter 4 y cómo se iba a ver el juego, donde además se puede apreciar un Jak un tanto humanizado y realista, que personalmente me parece un diseño brutal para él. Pero decidme vosotros, ¿os gustaría ver una cuarta entrega de la serie de videojuegos con esta estética? Sea cual sea tu opinión, déjamelo en comentarios. Y nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el contenido que os he traído hoy y como siempre digo, si ha sido así, dejarme un like o una suscripción o comentario que ya sabéis que me ayudan muchísimo. Nos vemos en la próxima con mucho más y a disfrutar de Jak and Daxter familia. Un saludo y hasta la próxima.